Saludos a todos ustedes que nuevamente tienen la nobleza de dejarme ser parte de su tiempo para estudiar esta epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50-55 después de Cristo, con la gran verdad que él explica. Y es no solamente que él explica, sino que a él se le ha dado el evangelio a los gentiles. De tal modo que lo que Pablo aquí está haciendo en Gálatas, él está defendiendo lo que es el evangelio a los gentiles, no el evangelio a los judíos, aunque es igual. Pero acá, muy estrictamente, Pablo está tratando de demostrar qué es lo que se ha de predicar, qué es lo que se ha de enseñar a los gentiles, a los que no son de extracción biológica de su ADN judía. Y hemos llegado a esta maravillosa explicación que da Pablo con respecto a la justificación del gentil y cómo el gentil es justificado aparte de la ley. La ley fue dada a los judíos. Había aquellos que entonces querían estirar la ley para que cubriera a los gentiles. Lo que Pablo hace acá, él dice explica la razón por la cual la ley no debe ser estirada para abarcar a los gentiles como una condición de la salvación de los gentiles. Y en todo esto, Pablo ha ido a Abraham, y Abraham es el padre no solamente de los judíos, sino que Abraham era gentil. De tal modo que Pablo aterriza en la experiencia de Abraham para decir Abraham mismo, el padre de los judíos, muestra cómo es un gentil justificado. Porque antes que la ley fuera dada, 430 años antes de que la ley fuera dada en el Sinaí a los judíos, Abraham, siendo gentil, habiendo salido del paganismo, y en muchos aspectos todavía con el paganismo reinando en su corazón, es introducido a otra manera de ver cómo Dios actúa a favor del pecador. Los paganos tenían una manera de entender, y era por medio de ritos, por medio de sacrificios, por medio de obras. Pero entonces Dios toma a Abraham y le dice: Abraham, yo te daré a ti una simiente innumerable, infinita, como las estrellas del mar, como la arena de la tierra. Y Abraham, no teniendo hijos, recibe esa promesa. Le cree a Dios, a pesar de que tenía 100 años, a pesar de que su esposa tenía 90. Él recibe esa promesa y dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el apóstol Pablo recoge esta anécdota, esta experiencia real. No nos vamos a confundir que por ser una anécdota no fue real, sino recoge esta experiencia de Abraham y dice: así como Abraham fue justificado por la fe, por creerle a Dios ante la imposibilidad de sus sentidos, de lo que le mostraban sus sentidos, así es como el gentil en el tiempo de Pablo es justificado. Pasan muchos años, 1500 años, la iglesia se ha olvidado de esto.
Y la iglesia ahora ha estado enseñando que al gentil también se le requieren las obras de la ley, un tanto modificadas por las obras que propone la iglesia, pero de todos modos son las obras de la ley, una ley modificada para adaptarse a la conveniencia y las necesidades del poder de aquellos que dirigían la iglesia. Lutero dice, nada que ver. El gentil hoy, siendo 1531, el gentil hoy también es justificado como lo fue Abraham, como lo fueron los gentiles en el tiempo de Pablo, y hoy y para siempre. De tal modo que la justicia por la fe es para el gentil. Y debido a que Abraham también fue el padre de la nación de Israel, esta misma manera de justificar se relaciona y también se le entrega a la nación judía. Ahora, pasan los años, 492 años, y aquí estamos nosotros en el año 2023, se pueden imaginar. ¿Ha cambiado la manera como Dios justifica a los gentiles? A ver, ¿de qué país somos? O a algunos les gustaría sacar de nuestro ADN algún rasgo por allí de sangre judía para decir que entonces, debido a que nosotros tenemos sangre judía, tenemos que entonces justificarnos por las obras de la ley. No, es el año 2023 y la misericordia de Dios también se extiende al gentil. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos 4:21 dice que Dios justifica al impío. Dios no justifica al justo. Dios actúa contrariamente a la intuición o a la lógica humana. Por eso hemos hablado de todo este rollo de la filosofía versus la teología. Pero es igual. Es sencillamente una manera tal vez más sofisticada, más académica, de hablar de la fe de Abraham y lo que Abraham hizo, que creyó a Dios. Mientras que siempre habrá aquellos que enseñarán que las obras de la ley son necesarias. Ahora, este es el dilema que Pablo toma aquí en Gálatas. Y lo escribe así para que sus oyentes en las iglesias de Gálatas, que eran gentiles, la mayoría de ellos no eran de extracción judía, eran gentiles. Y él quiere proporcionarles el consuelo del evangelio, que por medio de la fe también son justificados al creer que Dios puso a su Hijo, entregó a su Hijo, y que su Hijo voluntariamente accedió a convertirse en un ser humano y vivir una vida santa, recta, pura ante Dios. Luego, morir por causa de hacerse maldición por nosotros, llevando nuestra maldición en su santo cuerpo, llevando nuestro pecado. Y luego, por la virtud que tenía dentro de sí y el llamado de su Padre, resucita al tercer día, dejando nuestros pecados en la tumba. Y por ahí había un huequito en esa tumba que los llevó al fondo del mar, donde Dios tampoco se acuerda a dónde los puso. Es lo único que Dios no se acuerda. Es por donde fue que quedaron los pecados de Haroldo. Y póngale ahí usted su nombre
Alabado sea el Señor. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros creemos en que todo lo que es de Cristo, su propia persona, es atribuida como nuestra propia persona. Su carácter, su vida, su obediencia, su amor es contabilizado como nuestro. Y claro está, siempre habrá aquellos que se preguntarán, ¿y qué de las obras? Pablo responde aquí en Gálatas 3:10 en adelante, diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Dependen para qué? Dependen para su justificación. Dependen que por medio de sus obras, de su buena voluntad, de que ven la lógica de esto, haciendo las obras de la ley, serán bendecidos con la bendición de la justificación. Pero la Escritura dice que todos los que dependen de esa manera de pensar están condenados a maldición. Yo lo veo más bien así como uno de estos conejitos de laboratorio que se ponen en esas rueditas circulares. Y se ponen allí y ellos conejitos van dando vueltas, y no llegan a ningún sitio. Porque van a encontrar la misma dificultad, que ellos no pueden avanzar porque la estructura en que están es giratoria. Y así es la estructura de la ley, es giratoria en el sentido de que cuando nosotros nos metemos dentro de la ley para tratar de cumplir la ley, vamos dando vueltas sin avanzar, porque la ley nos condena y nos dice arrepiéntete, y nosotros nos arrepentimos y comenzamos otra vez a subir por el lado giratorio, a subir allí, pensando que estamos guardando la ley. Cuando entonces llegamos arriba, la ley nos dice, qué pena, hasta aquí llegaste. Yo pido más, pero mira dónde estás metido. Tú estás metido en tu propia naturaleza pecaminosa y nos va mandando para abajo otra vez. Ahí viene el arrepentimiento y bueno, otra vez subiendo, y así estamos condenados a esa maldición. Y entonces Pablo cita del Antiguo Testamento: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está muy claro allí lo que la ley requiere. La ley requiere que hagas las cosas que están escritos en el libro de la ley, y si no las haces, estás maldito. En otras palabras, la ley te pide a ti y a mí, carnales, pecadores, que rompamos el esquema giratorio de nuestra naturaleza pecaminosa para hacer las cosas de la ley. Pero entonces el mismo apóstol Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es como si el apóstol Pablo preguntara, a ver, ¿quién acá es esa persona que está permaneciendo en la ley y está haciendo sus obras? Y el mismo Pablo ha dicho en otro lugar, porque todos pecaron y siguen pecando y están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro.
De tal modo que el justo por la fe vivirá, y nosotros vimos eso, todo el libro de Habacuc se trata de eso. Y nuevamente, cuando dice que el justo por la fe vivirá, Pablo tiene que nuevamente regresar a la ley y decir, la ley no es de fe. Por lo tanto, ya que la norma para la salvación de los gentiles es la fe, la ley no puede justificar, no puede salvar, porque la ley no es de fe, la ley es de obras. La ley dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Así que Pablo es muy claro en decir, el gentil no es maldito porque no permanece en las obras de la ley, sino que el gentil es bendito con la bendición de Abraham, que fue la fe en el Mesías, en la simiente que llevaría nuestros pecados. Esa es la manera como Dios salva al gentil. Es muy curioso porque entonces, siguiendo con el ejemplo del conejito de laboratorio, lo que pasa acá es que viene el dueño de esos conejitos y lo ve dando vueltas allí. Y pregunta, mijito, ¿quién te metió allí? Y abre la jaula y agarra al conejito y se lo pone en su pecho y dice, aquí estás libre, aquí puedes correr todo lo que quieras. Y el conejito está tan agradecido que no puede hacer nada más sino quedarse allí siendo por ahí, revoloteando o andando y brincando alrededor de aquel que lo libró. Y aunque el conejito quiere escaparse, ahí va el dueño y lo toma otra vez y lo lleva a su pecho. Esa sencillamente es la manera como Dios salva al pecador, salva al gentil, salva al judío. No hay ninguna otra manera. Y esa es la mejor manera de responder a las objeciones contra la doctrina de la justificación por la fe. Que nosotros no somos del ADN de Abraham. La ley no se estiró para cubrirnos a nosotros, aunque hay algunas sectas que quisieran tomar porciones de la ley y estirarlas y hacernos judíos o semijudíos por medio de la observancia del sábado, por medio de la observancia del diezmo. Quieren atarnos a nosotros y llevarnos otra vez cautivos a la estructura giratoria. Pero la ley no es de fe y ya se había establecido desde mucho antes, desde Abraham e inclusive desde el mismo Edén, cuando Dios le dio la promesa a nuestros primeros padres, que vendría de la simiente de la mujer y vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. No es la mujer que aplasta, no es el hombre que aplasta, sino más bien la simiente. Esa misma simiente prometida a Abraham y esa misma simiente que hoy es nuestra por la fe. De tal modo que el hacer de la ley también es una frase con la cual nosotros podemos dar respuesta a las objeciones contra la justificación por la sola fe. Porque el apóstol Pablo nos muestra en Hebreos todo un listado de personas
cuyas obras fueron obras de fe. Y algunos van a decir, bueno, pero Pastor Camacho, usted como que está cambiando aquí el canal. Y sí, lo estoy cambiando. Porque fíjense aquí, cuando nosotros los teólogos, y ahora estamos leyendo de las conferencias de Lutero a sus seminaristas, estamos hablando del mismo tema, cuando nosotros los teólogos hablamos del hacer, debemos hablar de ese hacer de la fe. Pues en la teología, esta es la única manera como se puede hablar del hacer, es el hacer de la fe. Y para esto entonces, Pablo se deriva a la epístola a los Hebreos capítulo 11. Allí está David, quien mató a un león y a un oso, mató a Goliat. Y los eruditos del Papa quieren decir que por medio de esa obra, David fue justo. Que era necesario que David pusiera su mejor valentía. Y muchas veces nosotros escuchamos la predicación de David como ese jovencito que tuvo ese valor, que corría detrás del oso, que corría detrás del león y los mataba. Entonces, la teología que está enredada con la filosofía, esa manera de pensar que dice que las obras causan nuestra justificación, que hay algo en nosotros, la causa, que tiene una consecuencia, nuestra salvación. Pero Hebreos 11 derriba toda esa manera de pensar, diciendo que antes que David hiciera esa obra de matar a Goliat, era una persona cuyo corazón confiaba en el Señor Dios de Israel. Porque dice, Jehová que me ha librado de las garras del león. Desde antes ya David confiaba en el yo soy, confiaba en aquel que había dado a nuestros primeros padres las pieles para cubrirnos, había mirado con agrado el sacrificio de Abel. También David conocía lo que sucedía en el santuario, la limpieza de sus pecados, así que él ya confiaba en Jehová, ya era justo por la fe. Y dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. El filisteo es el epítome, es decir, es la máxima caricatura de aquel que confía en sus obras para la salvación. El filisteo era la salvación de los filisteos. Era el más grande, era el más poderoso, el que tenía mayor confianza en lo que había hecho. Allí en el filisteo está el contraste. El filisteo era el filósofo que dice, ahora yo voy a usar todas mis armas para hacer la gran obra de destruir a Israel. Pero David le dice, tú vienes a mí con tu filosofía, pero yo vengo a ti con la fe de Abraham. Ah, eso está bueno. Tú puedes usar contra mí todos los argumentos de la filosofía, que si no haces esta obra, si no haces esto, que el mandamiento te pide aquello, que el mandamiento te pide aquello, pero nuestra respuesta es que la ley no es de fe y el pecador es justificado por la fe. Así que tú me puedes cubrir, atar todo lo que quieras con la ley, pero la ley no es de fe y el gentil es justificado por la sola fe. Alabado sea el Señor.
Entonces dice aquí que David le dice al filisteo, le dice al filósofo, le dice al legalista, le dice a los filósofos y a los teólogos papales y sectarios de hoy: yo te venceré en el nombre de Jehová de Israel y te cortaré la cabeza. Y allí es Cristo quien está hablando. Porque todas las figuras del Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Y es Cristo quien se levanta. Sin títulos, sin posición, sin lugar donde recostar su cabeza. Y le dice al pecado, le dice al demonio, le dice a Satanás, le dice al tentador: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Eso de cortar la cabeza, por favor, tranquilos. Pues yo creo que David hizo eso con Goliat, ¿no? Pero para nosotros, lo que cortar la cabeza significa es acabar con esa manera de pensar de la ley. Nosotros también en Cristo podemos decirle al pecado: yo te he vencido y te he cortado la cabeza con mi fe. Y eso es lo que dijo Jesús: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza. Jehová nos salva con tus espadas y tus lanzas. Y tu fuerza de voluntad, ni nada de eso. De Jehová es la batalla. Y Él ya la ganó. En la cruz Cristo dijo: consumado es, he terminado la obra que el Señor me ha dado. Y así todos los que nosotros decimos son héroes de la fe en Hebreos 11, es porque han sido hombres y mujeres que han sido justificados por la fe. Lo mismo Abel. Abel trajo su ofrenda. Y dice que fue un más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque era el sacrificio que Dios había puesto para nuestros primeros padres en el Edén. El sacrificio del cordero. No sé si escuchan ustedes allí a un grupito de jóvenes hablando. Son amigos de mi hijo, que los invitó y están jugando allí afuera. Disculpen cualquier otra molestia que ustedes escuchen, pero el sacrificio de Abel era el sacrificio de sus padres que Dios les había enseñado. Abel decía: de mí, de mi trabajo, de mis cosas, yo no puedo traerte nada. Yo solamente te traigo lo que tú nos trajiste a nosotros, a nuestros primeros padres, que es la sangre del cordero. Y él, por eso habían sido justificados. Y así mismo Rahab y todos los que encontramos nosotros en Hebreos 11 son personas ya justas por la fe. Rahab, una pagana, una gentil. Ella no fue justificada por la obra que hizo en proteger a los espías. Ella fue justificada por la fe que puso en el Dios de Israel, el Dios del Cordero, el Dios del Yom Kippur, el Dios que perdona los pecados. ¿Ustedes creen que esos espías no la evangelizaron ahí? Y ella puso su fe en lo que los espías le dijeron del Dios de Israel.
Dice aquí Lutero hablando a sus seminaristas, por tanto, en la teología hay un nuevo quehacer, totalmente opuesto al quehacer moral, y ese es el quehacer de la fe. La fe, cierto, la fe no está muerta. La fe se mueve en alabanza a Dios, en glorificar a Dios. La fe se mueve en su libertad para alabar a Dios. Y lo hace muchas veces, de hecho yo creo que es la mayoría de las veces, si nosotros miramos al apóstol Pablo y a todas las luchas que él tenía consigo mismo. Porque él decía, yo no entiendo las cosas que hago, porque lo que yo hago es lo que yo no quiero hacer. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de esta muerte de pecado, de este hombre de pecado, de esta naturaleza pecaminosa? Y luego Pablo dice, mas gracias a Dios por Jesucristo, porque su vida ya me ha justificado, alabado sea el Señor. Aún en ese va y ven de el ser que quería agradar a Dios y el ser que desagradaba a Dios. El ser Pablo que quería obedecer en todo aspecto, ser el más fiel. Y el mismo Pablo que se veía a veces despreciando lo que Dios le había dado. ¿Quién me librará? Decía Pablo. Y nosotros también nos unimos a esa voz quejumbrosa. ¿Quién nos librará? Jesucristo nuestro Salvador, que nos libra mediante la fe en la sangre del Cordero. Es algo precioso, es algo que sobrepasa la lógica humana, sobrepasa la filosofía. Y es la teología más pura, porque nos lleva a la fe en Cristo, nuestro Salvador, quien hoy te dice a ti y a mí, tus pecados, aunque sean muchos, han sido perdonados. Alabado sea el Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén.